Génesis capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra de Dios: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios está dando una orden. Vamos ahora al capítulo 3, donde justamente vemos la consecuencia. En el versículo 6 del capítulo 3 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual se negó porque era obediente a Dios. ¿No va? El cual comió así como ella. Entonces, estamos viendo la importancia de la obediencia. Aquí, si se fijan, me brinqué la parte de que, y entonces la serpiente fue astuta y le dijo a la mujer: no morirás, porque solamente es poner más pretextos en nuestra cabeza o en la justificación de Eva. Sin embargo, lo que hizo tiene una sola palabra, se llama, y había en su corazón, ¿qué podría haber en su corazón? Rebeldía, obstinación. ¿Alguien más? ¿Qué más podría haber? Codicia, vanidad, sí, ambición. ¿Hombres y mujeres somos ambiciosos? Y no podemos decir que por naturaleza, más bien por aprendizaje. Orgullo también. Pero todo esto se condensa en una sola gota que da como fruto la desobediencia. Es por esto muy importante que nosotros veamos cuál fue la consecuencia de la desobediencia. Le llamamos la caída, la muerte, la separación, la salida del Edén, del huerto, la desnudez y todo esto que se da. Por eso es tan importante. Solo por una desobediencia podemos decir que hubo muerte. Por la desobediencia. Y a veces no le damos importancia cuando un hijo de nosotros desobedece. Ay, pastor, pero ¿qué comparas la orden de Dios contra la orden de un papá? Es verdaderamente importante que nosotros sepamos que la obediencia se debe de cumplir. Y Dios castigó sumamente severo, dicen algunos, la desobediencia. Entonces, quiero que veamos cómo podemos nosotros hablar acerca de la obediencia, no de una forma religiosa, sino de una forma más práctica. ¿Cómo puedo hacer que yo sea obediente? Pero para yo saber si soy obediente, quiero preguntarles primeramente: ¿a quién debes de ser obediente? A Dios. ¿Y a quién más? Dices, Dios, Jesús, tu esposo. ¿A quién más le debes de obedecer? A las autoridades abajo de tu esposo. ¿Ok? ¿A quién más? A tus padres. Pero a tus padres, ¿hasta qué edad? ¿No vieron el devocional de hoy en la mañana? Se hubieran levantado, Se hubieran levantado. ¿Ok? Jesús nos dio ejemplo
De hasta cuándo honrar. Ahora, no siempre honrar es obedecer. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, tenemos un cuestionario. ¿Me ayudas a repartirlo, Carmen, por favor? Les vamos a dar este cuestionario. Vamos a dar unos minutitos para que ustedes contesten este cuestionario para que nos demos cuenta. Lo que no podemos medir, no lo podemos mejorar. Y ese es un principio. Necesitamos verdaderamente saber en qué más prácticamente estamos fallando. Entonces, ahí tienen ya los cuestionarios. Entonces, por favor, contesten. Es importante que contesten su cuestionario. Ok. No sé cómo te haya ido, pero esa es una radiografía, si fuiste 100% sincera, esta es una radiografía de lo que puede suceder en tu vida a futuro. Si tú no estás obedeciendo, y aquí no te está dando a qué autoridad, aquí solo te está hablando de órdenes. Te cuesta trabajo meterte y darle toda la vuelta en lugar de meterte en reversa o en sentido contrario, y es una orden. Desde ese tipo de órdenes que recibimos, es más, hasta el nivel de velocidad en la calle, es una orden de una autoridad que tenemos que cumplir. Y la mayoría, dice aquí, cuestionamos. ¿No? Cuestionamos el por qué. Es que mira nomás, es que esta calle da para más. ¿No? O sea, como si nosotros tuviéramos más conocimiento de la movilidad. Bueno, entonces, califícate. Le vamos a dar un punto a cada una de ellas. Y en las que sí eres obediente, las que son positivas, y vas a ponerte la calificación positiva. ¿Cuánto sacarías? Si esto fuera un examen, ¿cuánto sacarías? Anótalo así en un numerito en la parte de arriba. No traigo tantas plumas rojas, pero ahorita se las presto. ¿Sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si dice aquí, obedeces cueste lo que se te ha pedido hacer. Si tú pusiste que sí, tienes un punto. Si pusiste a veces, si estás cuestionando, no hay, ¿obedeces o no obedeces? Se acabó. No. Ok, aquí estamos pensando en que todas las cosas que se nos piden no rompen la voluntad de Dios. No van en contra de la voluntad de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces no hay punto. Porque vamos a tratar de irnos a los extremos, ¿no? Para poder ser conscientes y decir, pues soy desobediente. Mira, no me preocupa si sacaste 5 o menos de 5. Porque la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso. Entonces, digo, si alguien me dice que sacó 9, como que creo que lo voy a dudar. Brenda nos publicó que ella sacó un punto. Gracias por su sinceridad, es verdad. Nos cuesta. Pero entonces ahora tenemos que aprender unos pequeños pasos muy tangibles, aterrizados humanamente, para nosotros poder aprender a ser obedientes o adquirir la obediencia. ¿No entendimos o no entendiste? A ver, si es positiva tu respuesta, es un punto. Si es negativa tu respuesta, no, bueno. A ver, por ejemplo la 6 dice, ¿es necesario que te estén recordando las cosas que se te han pedido hacer? Si aquí es sí, entonces es negativo. Si no es necesario es positivo.
A ver, no hay otra. ¿Positivo o negativo? Ok, ahí les va. Vamos a irnos, vamos a revisar. Dice la pregunta 1. ¿Obedeces cueste lo que se te ha pedido hacer? Si tú obedeces así de inmediato, yes, sir, es punto bueno. Si es a veces, no hay punto. ¿Ok? Ahí te calificas. Número 2. Pides explicaciones cuando alguna sugerencia tuya ha sido rechazada. ¿Y por qué no me hizo caso? ¿Y por qué? Si tú haces eso, tache y no suma punto. ¿Ok? Número 3. Dejas de hacer lo que estás haciendo. Sí, de inmediato contesto. Hay quien estaba comiendo todavía. ¿No? Lo peor es que hubo quien cuando estábamos orando andaba caminando o comiendo. Cuidado. Oye, Emilio, pero la número 2, Ajá. esta sí es negativa. Mala. Sí, claro. O sea, por eso, si tú pides explicaciones y dices sí, es tache, no te suma. Ahí está, no te suma. ¿Ok? Ahí vamos a llegar, no te apures. Todos reprobamos. Pero bueno, para que quede más claro, número 4, ¿sonríes cuando se te ha pedido hacer algo? Sí, señor. Con mucho gusto. No, lo que pasa es que cuando te cuesta trabajo, ¿no? Bueno. Sonríes cuando vas a 60 por Lázaro Cárdenas y estás solo. Ajá. Frecuentemente das razones, o sea, te justificas por las cuales no puedes hacer el trabajo. Es que yo no sé, es que a mí, es que la salida, es que la hora, es que no alcancé, es que los niños, es que el tráfico, es que guau. Si haces eso, sí, no. Si tú pones no, es buena, suma, ¿ok? Es necesario que te estén recordando las cosas que se te ha pedido hacer. Como ahorita. Bueno, sin comentarios, ¿no? Has tenido que hacer de nuevo el trabajo, y aquí me acordé de una frase de mi mamá: el flojo trabaja doble, ¿no? Porque lo hiciste incorrectamente, eso es desobediencia. Alá y se va. Mi mamá me decía: es que eres tan inteligente que te esfuerzas por saber cómo no hacerlo. Y dije, bueno. ¿Has pensado que lo que te piden hacer es tonto? ¿Ok? Y luego, ¿le preguntas a otra autoridad cuando una ya te dijo no por primera vez? Bueno. Ok, 5, subió de puntos, muy bien. Pero quiero decirles que este cuestionario nada más es para evidenciar. ¿La qué? La 7. Dice, ¿has tenido que hacer de nuevo el trabajo que se te pidió y lo hiciste incorrectamente? Si es sí, no suma, porque no lo hiciste. A ver, parte de la obediencia, decía mi papá, es bien a la primera y de buenas. Ya no fue obediencia, no fue como reclamo. ¿Ok? Y de buena gana. Ahí está. Ya Carmen nos está regalando un acróstico, que la obediencia es de su tía. Totalmente, inmediatamente y alegremente. Muy bien. Ok, ahora vamos a ver cuáles son la definición de obediencia. Y entonces, una de las definiciones de obediencia, vamos a ver el video, por favor, pongan atención. De que nosotros somos responsables de 5 cosas
Y decíamos, somos responsables de nuestras motivaciones. ¿Qué más será? Acuérdense que viene de arriba hacia abajo así, ¿no? Motivaciones y luego. No. Palabras. Actitudes. ¿Ok? Entonces somos responsables. Cuando yo obedezco, también soy responsable de mis actitudes. ¿Con qué actitud obedezco? ¿Sí? De tal manera que, dame un segundo. Si nosotros vemos la definición de obediencia, dice que obediencia es cumplir rápida y gustosamente las instrucciones de quien son responsables de mí. Ahora, vamos a entregarles un material donde habla justamente de un resumen acerca, antes de que lo entreguen, denme un segundito, la obediencia sería el valor y el contravalor o el principio que ataca la obediencia. ¿Qué es? No me vayan a decir desobediencia. Otra cosa, obstinación. Mi mamá le decía terquedad. Es lo mismo, obstinado que terco. Ahora sí, por favor, entréguenlas. La obstinación y la terquedad, dice el material que les estamos entregando, dice que la obediencia es la libertad. En primer lugar dice que es libertad, porque en mí está hacerlo o no hacerlo. Entonces tengo libertad. La libertad de ser creativo bajo la protección de la autoridad establecida por Dios. Puede subrayar autoridad establecida por Dios. Después dice la continuidad y dice llevar a cabo rápida y gustosamente las indicaciones de aquellos, y es lo que estamos viendo. Y dice la obediencia se nota más en las pequeñas cosas que en las grandes cosas. Es muy importante que nosotros no despreciemos o menospreciemos una orden. No podemos menospreciar una orden. Dice que la obediencia es una relación de respeto y responsabilidad mutua a lo largo de una cadena de mando. De tal manera que yo soy obediente en la medida que tengo esta relación de respeto y responsabilidad con quien me está pidiendo que yo haga algo. En primer lugar, quien nos pide que hagamos algo es Dios, y lo dejó por escrito en su palabra para que no lo malinterpretemos. Entonces, no solo dejó 10 mandamientos, sino dejó toda una serie de cartas, de momentos en los cuales ejemplifica cómo actuar, cómo comportarte. Y Jesús, cuando Él vino, Él mismo fue el vivo ejemplo de cómo obedecer y de cómo hacer las cosas. Hay algunas definiciones aparte y quiero hablar acerca de cómo hacerlo. Número 1, puedo respetar. Dice que es la libertad. La libertad hace de respetar las estructuras de autoridad y no de imponer las prioridades de uno mismo. De ahí nace, ese es el nacimiento de la libertad. De tal manera que nosotros podemos hablar que no podemos ignorar las órdenes de quienes nos están diciendo algo. Dice, así como ignorar un semáforo puede ser peligroso, el actuar por voluntad propia puede traer consecuencias devastadoras. Y yo quisiera decirles o preguntarles, ¿pasarte un alto es pecado? La desobediencia a la autoridad. O sea, la autoridad dice, párate.
Y tú, no viene nadie. Es tonto que me pares si no viene nadie. Mira, pusieron un semáforo y no pasa gente, pues me paso. ¿Sí? Cada que se pasa en un alto se acuerdan, ¿eh? Bueno. Quiero hablar de unos conceptos clave. ¿Cómo puedo obtener o cultivar la responsabilidad, la obediencia? Es que no sé por qué se me apaga mi compu. No, de hecho me voy a ir a otros conceptos. Número 1, ¿cómo puedo cultivar este rasgo de carácter y que también era de Jesús? Número 1, escucha. Si quieren pueden escribirlo ahí atrás de la hoja del cuestionario. ¿Sí? Ahí hay espacio para que puedan escribir. Número 1, escucha. Si nuestros oídos no ponen atención, fíjense cómo todos los rasgos de carácter se involucran. Para yo poder escuchar y ser obediente, tengo que poner atención. ¿Se acuerdan de un ejercicio que hacíamos levantando la mano? ¿Quién se acuerda? A ver, pónganse todas de pie, por favor. Vamos a levantar la mano derecha lo más alto que puedan y vamos a hacer un círculo con el dedo índice y el dedo anular y vamos a irlo acercando poco a poco al frente de nuestra cara y de inmediato lo vamos a poner en nuestra mejilla. Ok, tomen asiento, por favor. De verdad que creo que es como la cuarta vez que lo hago con mujeres, ¿eh? Con mujeres no en otro lado, aquí en el grupo de mujeres. Es como la cuarta vez que lo hago y todavía, ahorita vi que alguna le hizo así. Dijimos, para poder ser obediente tengo que escuchar. Pero a veces es más fuerte lo que veo que otro hace. Pero la orden es verbal. Sí, nosotros somos elocuentes y nos damos cuenta que el ejemplo arrastra. Sí, es verdad. La mayoría hasta, ¿qué, pastor? ¿Tienes la mejilla en la piocha o qué? ¿No? ¿Mejilla? Se te movió ahora que estás enflacando. ¿No? No, las órdenes normalmente son verbales. Sí, podemos poner ejemplos y que pues enséñame con el ejemplo y tú primero y lo que tú quieras y gustes. Lo que pasa es que la verdad es que no escuchamos. ¿Han visto esas noticias que a veces salen los anuncios y alguien está hablando pero el audio no va igual? ¿No? Como ahorita, por ejemplo. Ah, bueno, sí, claro. ¿No? Antonio y era John, ¿no? Entonces, el audio no concuerda con el video muchas veces. Y a nuestros hijos muchas veces les podemos decir, hijo, tú no fumes porque es muy malo, pero tú estás fumando. Pero ese no es pretexto para que el hijo fume. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí arrastra nuestro ejemplo. Sin embargo, Dios nos dice, tú sé obediente, no importa lo que veas, ¿sí? Tú obedece. Y por eso en la mañana o ayer en la noche que estaba preparando el tema, publiqué en el Facebook, mañana estudiaremos las 4 letras más difíciles. ¿No? La O, la B, la C y la D. Si tú las nombras con el nombre de la letra, obedece, es la parte más difícil con la que nos encontramos. ¿Cómo puedo obedecer? Primero escucha. Nos acabamos de dar cuenta que no escuchamos. Nomás vemos qué está haciendo. No escuchamos. En realidad no ponemos atención.
No leemos los manuales. Nos dan un carro nuevo y ¿para qué leo el manual? Si ya sé que aquí se... Pero a ver, deja que te den un eléctrico. A ver si no lees el manual. Pero bueno, el punto número 1 para yo forjar la obediencia en mi vida es escuchar. Porque puedo equivocarme si no escucho correctamente o completo. Porque al final no sabemos seguir instrucciones. A más de algunos seguramente en un examen les decía la primera instrucción: lee todo antes de contestar. ¿Sí? Y eran como 300 preguntas. Y al final la última pregunta decía: no contestes nada, pon tu nombre y entrega tu examen. Y muchos empezaban, la 1, la 2, la 3. A ver, no estoy siguiendo instrucciones. Entonces, escucha. El siguiente rasgo que nos ayuda a ser obedientes es que debemos actuar. Actuar es ahora. ¿Cuánto dura un ahorita? ¿Ahorititita también existe? Ahorita voy. Ya está la comida. Ahorita voy. Oye, ¿ya vas a llegar? Sí, ahorita voy. 1 hora después. Papá, me dice mi hija el otro día, papá, dijiste ahorita voy y te tardaste 1 hora. Yo con mi esposo voy a ser muy rígida. Le dije, pues vas a tener muchos problemas. ¿No? Bueno, debemos de dejar de ser, o sea, actúa. ¿Quieres ser obediente? Actúa. Hay un dicho en latín que dice factum non verba. Hechos, no palabras, ya, now, ahorita, actúa. Para ser obedientes, actúa. Número 3 es cumple. Cumple lo que hablas, cumple lo que te piden. El espíritu de obediencia es hacer todo lo que pueda para llevar a cabo los deseos de los que son responsables de mí. Así lo vimos en la definición. Por lo tanto, debo de cumplir con este principio de hacer todo lo que pueda, todo lo que está a mi alcance, y no la ley del mínimo esfuerzo. En su material dice que la obediencia, abajo de las definiciones dice: la obediencia está basada en lo que Dios dice que es correcto y verdadero. Como preguntaba Ana Dolores, bueno, pero si me están pidiendo que mate a alguien, ¿lo voy a hacer? No, siempre y cuando la obediencia, dice aquí, está basada en lo que Dios dice. Ahí es donde nosotros debemos de basar nuestra obediencia. Aun cuando una autoridad que se nos ha puesto nos ordene algo, si eso va en contra de los principios de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Apelar se llama, muy bien. Y si dice, whatever, no, lo haces. No obedecemos, ¿cierto? Algo muy similar pasó con un hombre erudito y además guapo en la palabra de Dios. Babilonia, un gobernador, una estatua de oro, todos estos se ven involucrados. Y le piden a este joven: te hincas cuando se oiga la trompeta y la cítara y todo esto, te vas a hincar y lo vas a adorar, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? ¿Y qué hizo? No, lo que muchos están diciendo ahora es que debemos obedecer a nuestras autoridades. Quédate en casa. ¿Eso fue lo que dijo? ¿Eso fue lo que ellos dijeron? Es que es mi autoridad y Dios dice que debo de obedecer a mi autoridad.
Sí, Dios dice que debes de obedecer a autoridad si va conforme a los principios de Dios, a los principios bíblicos. Pero nos estamos acomodando las cosas a nuestra conveniencia. No vamos, Dios nos pide que tengamos coinonía. Dios nos pide que nos congreguemos. Dios nos pide que oremos juntos. Dios nos pide que leamos su palabra, que seamos obedientes. Pero a veces somos tan hábiles y como la serpiente, tan astutos para acomodar las cosas como mejor me conviene. Y de ahí nace muchas de las teologías falsas. La teología de la prosperidad, por ejemplo, que dice que tú eres hijo del rey y que mereces la riqueza y que por lo tanto no debes de aceptar y debes de declarar y decretar. A ver, no nos confundamos. Dios ha sido muy claro en su palabra y por eso la dejó por escrito, para que nosotros seamos obedientes a sus principios, no a lo que mejor me convenga ni que mejor me vaya. Después dice, la obediencia es aceptar un no como respuesta final de una autoridad. ¿Qué pasa cuando dicen no? Tenemos la tendencia a hacer lo que dijo Brenda, pero si le hago de otra manera. Los hijos tienen esa habilidad maravillosa de querer rebatir. Y hay quien dice, es que me está granjeando o me está convenciendo. O entre hermanos, tú ve, a ti siempre te hace caso, ¿no? Al hijo más allegado, no al más consentido. Obediencia es inmediatamente a una orden recibida por una autoridad, ya lo vimos, es responder alegremente a las indicaciones dadas, es encontrar cómo sobrepasar los obstáculos. A veces nos esforzamos por demostrarle al jefe que se equivocó y hacemos el mínimo esfuerzo. En lugar de buscar cómo sí se pueden lograr las cosas, buscamos el cómo no hacerlo. Y entonces no estoy siendo obediente. Obediencia es cubrir las expectativas de las instrucciones recibidas. Y bueno, aquí está el material completo para que ustedes lo traigan la siguiente semana porque vamos a continuar con el estudio la siguiente semana. Otro de los dijimos, conceptos clave para yo poder tener, sí es la apelación. Claro que la apelación es válida, se vale. Es más, alguien que no apela en algo que es trascendente, no en las pequeñas cosas, alguien que no apela podría decir que solo es alguien que no es tan pensante, sino que solo es un ejecutor, ¿no? Y que no piensa las consecuencias. A veces los jefes, los papás también nos equivocamos. Y si alguien apela, pero la apelación tiene que tener algunas características. Número 1, no debe de ser inmediata, porque si la apelación es inmediata, se siente como un rechazo a la orden dada. ¿Sí? Entonces, te dan una orden, ¿ok? ¿Correcto? Oras, piensas lo que tú pensaste en ese momento es una tontería, que lo ponga así porque se va a caer. Regresas y dices, fíjate que estuve pensando que si lo pongo de esta manera podría ser mejor. Esa es una apelación. Pero antes de apelar tienes que orar. No puedes apelar de inmediato. ¿Sí? Incluso ante una autoridad, por ejemplo,
que te levantó una infracción y que tú no la hiciste, de nada vale que tú apeles con ese mismo agente. Tú recibes tu ticket y después vas a vialidad y dices, me quiero inconformar porque esto pasó así, así, así. Mandan llamar entonces a la gente, tú pones la circunstancia y entonces te pueden dar o no dar la razón. Pero la apelación, número 1, no debe ser inmediata, debes de orar antes de apelar y tu apelación debe de estar apegada a la palabra de Dios. Esas son las 3 características de una apelación a la autoridad. ¿Sí? Oye, pastor, pero a ver, por ejemplo, en el ejemplo de la autoridad del agente vial, ¿cómo se aplica que es conforme a la palabra de Dios? Tiene muchas razones. Una, que fue una mentira. Otra, que fue una injusticia. Otra, puede haber varias y están conforme a la palabra de Dios porque yo voy a hablar verdad. Mi apelación tiene que ser con veracidad, hablando verdad. ¿Sí? Y no significa que apelar nos otorguen el fallo. No. O sea, eso es ¿No? Es independiente, ¿no? Tú puedes apelar y decir, no, pues entonces lo haces, ¿no? Mamá, pero es que va a llover, lávalo. No es para que el carro esté limpio, es para forjar tu carácter en obediencia. Pero eso no se lo vas a decir, ¿sí? Pero lávalo, tan tan, ¿no? Hay mamás que tienen un TOC, ¿no? Un trastorno sobre el orden, ¿no? Y entonces había una señora que todas las camisetas de sus hijos estaban así, bien dobladitas y por colores. Parecía tienda el closet de mi amigo. Y entonces un día estaba media chueca y llega la mamá y las avienta todas. Ponlas otra vez. Esa es una exageración, ya es un trastorno obsesivo compulsivo. Pero aún así, Dios dice, obedécela. Aún así, no dice si está cuerda, ¿no? Obedece a tu mamá. Oye, que creo que es tonto o es exagerado. Sí, no está yendo en contra de la voluntad de Dios. Solo que fuera en contra de la voluntad de Dios puedes apelar o desobedecer. Pero si está dentro de los ámbitos, sí. Renegar, pelear, ¿sí? Así es. Bueno, ok. Hoy nos pidieron que cediéramos 15 minutos de nuestro tiempo, ya se cumplen. Esta sesión va a continuar la próxima semana y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Ojalá que podamos vernos más seguido. Dios les bendiga. Gracias.